Bueno chicos, ahora lo que vamos a ver vamos a empezar con la parte de todo lo que es el segundo parcial. Eso no quiere decir que nos tengamos que olvidar de lo que hemos visto, porque nos va a servir demasiado. El tema que vamos a empezar a ver es reservas. Nosotros ya conocemos para el caso de vida la reserva matemática. Y realmente la reserva en caso de los seguros generales es muy similar. Más bien es la misma definición. Para esto voy a estar dando las clases, pero ustedes van a tener que estar leyendo. Bueno, voy a hacer una precisión, perdón. En el temario viene separado, viene métodos de reservas y después viene reservas bajo solvencia 2. Nosotros vamos a entrar directamente a solvencia 2 y les voy a decir los métodos que se utilizan en solvencia 2, ¿no? ¿Para qué? Pues para que vean que es algo que se aplica, algo que sirve, y si alguien se quiere dedicar a seguros, pues van a ver que sí es importante, sí existe, que hay ley, que hay mucha información sobre esto. Entonces, nosotros vamos a ver reservas bajo solvencia 2. Y simplemente vamos a tratar de recordar qué es una reserva, ¿no? La reserva, para esto nosotros vamos a tener que leer la CUSF, Circular Única de Seguros y Fianzas, y podemos leer de preferencia la interactiva. ¿Por qué la interactiva? Esa está en la página de internet, podemos buscarlo así en Google, CUSF interactiva. Esta, cada vez que van actualizando algún párrafo, alguna información, pues vamos a poder tener la información más precisa y vamos a ser más específicos. Bajo solvencia en México. Realmente solvencia en Europa es muy similar, prácticamente lo mismo, salvo una cosa diferente, pero como vayamos avanzando yo les voy a decir qué es lo que diferencia entre solvencia 2 en México y solvencia 2 europeo. Vamos a hablar en México, pues porque estamos en México. Solvencia 2 no existe, por lo menos en Latinoamérica, no existe en Colombia, no existe en Panamá, no existe en Chile, en Brasil creo que empiezan a hacer algo, no estoy del todo seguro, no existe en Argentina. Somos el único país de Latinoamérica que tiene algo en base de solvencia 2, o sea, tiene una regulación, esto es una regulación. Para el cálculo de reservas, mejores prácticas, ley de solvencia, requerimiento cartel de solvencia, etc. Entonces México en Latinoamérica es el único que tiene. Estados Unidos, así como el sistema métrico, que ellos tienen yardas y todo eso, nosotros tenemos el métrico internacional. En cuestión de medición o regulación de reservas, ellos tienen su propia regla que se llama US GAAP. Esa no la vamos a ver aquí. Nos vamos a basar en solvencia 2 en México. Entonces para esto tenemos que leer el capítulo 5. Me parece que es el 5.1. Sí, es el capítulo 5.1 y los importantes son el 5.1.2 y el 5.1.3 y el 15 y el 16. 5.1.15, 5.1.16. Esos son los más importantes. Sin embargo, ustedes tienen que leer todo esto. Leer todo. Para que sea más eficiente la clase. Si ustedes no leen, se van a ir atrasando. Es el capítulo 5.1 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. La pueden googlear, es abierta para todo el público. Estos son los más importantes, pero lean todo el capítulo 5.1. Ahí nos habla todo sobre reservas técnicas y en específico la primera que vamos a ver, porque vamos a ver muchos capítulos de la CUS, ¿no? Uno como actuario cree que tenemos libre albedrío y libertad de los modelos, pero no.
hay reglas que tenemos que seguir y esas reglas están aquí escritas en la circular. Eso quiere decir que aparte del conocimiento actuarial, matemático, de modelos, probabilidades, tienen que conocer los límites, hasta dónde ustedes pueden llegar para construir modelos. No pueden hacer lo que ustedes quieran. Ajá. Es un poquito el antecedente que vamos a leer y estar viendo en estas clases. 5.1 lo tienen que leer. Yo voy a dar mi clase suponiendo que están leyendo. Si se empiezan a trazar algo y me hacen preguntas sobre algo que está escrito aquí, se van a ir atrasando. Ya están grandes, tienen que ir aprendiendo que ustedes también tienen que leer. Entonces, en el caso de seguros generales, hay varios tipos de reserva. A diferencia de vida, que bueno, en vida también hay, pero veíamos muy específicamente la reserva matemática. Y solo para recordar, ¿qué es una reserva? La reserva es el dinero para hacer frente a las obligaciones. Es el dinero para hacer frente a las obligaciones y muchos dicen futuras. Yo solo lo voy a dejar hasta obligaciones porque existe, como vayamos avanzando, existen también obligaciones pasadas. Entonces no necesariamente son futuras. ¿Cómo definíamos en cálculo 1 la reserva? Es el valor presente. Lo voy a poner todo completo. Valor presente de egresos menos el valor presente de ingresos. Eso es lo que tenemos como definición, el valor presente de ingresos. El valor presente de egresos menos el valor presente de ingresos. En la circular, cuando lo lean, en el capítulo 5.1, dice que la reserva es igual a la mejor estimación más un margen de riesgo. Esta mejor estimación, ¿qué quiere decir? Que nosotros como actuarios tenemos que estimar la mejor reserva que nosotros podamos construir. Es decir, voy a poner un ejemplo. Ahorita los seguros de gastos médicos. Imagínense hace 3 años nosotros creamos un producto. Y nosotros suponíamos que el producto únicamente lo iban a utilizar 5 personas, ¿no? O se distribuía Poisson, por decir algo. Vamos a poner como que los supuestos de tarifa. Los supuestos de tarifa eran una Poisson. La N se distribuía como Poisson de parámetro lambda. Y la severidad se distribuía como exponencial de parámetro K. Supongamos eso. Cuando hicimos la tarifa hace 3 años o 5 años, no recuerdo cuánto dije, ¿no? Hicimos el estudio, dijimos, oye, no, pues la gente lo va a ocupar solo así. Así es como vamos a estar cobrando nosotros. Sin embargo, hoy en día, gracias al COVID, pues realmente esta N ya no es Poisson lambda, a lo mejor es una N que se distribuye Poisson lambda más 500. ¿Por qué? Pues porque antes yo no sabía, nunca pensé que iba a pasar un COVID, ¿no? Ahora hoy en día más gente me está pidiendo para revisión de la prueba COVID, me está pidiendo para medicinas. Entonces aquí ahora, y a lo mejor la severidad es la misma, ¿no?
A lo mejor, supongamos que la severidad es lo mismo, solo la frecuencia cambió. Entonces eso quiere decir que mi mejor estimación no es calcular la reserva con este. Mi mejor estimación es con este. Y cuando hablamos de mejor estimación, no es decir, ay, es este y por si acaso vamos a ponerle un colchón de otros 100. Así voy a reservar un poquito más. No. En la regulación de solvencia 2 no se vale sobreestimar la reserva, o sea, calcular de más, tener un colchoncito adicional, ni tampoco se vale sobreestimar la reserva, o sea, no se vale decir, ay no, yo sé que son lambda más 500, pues voy a reservar lambda más 300, porque si le pongo los 500 ya va a ser muy caro, ¿no? Ya voy a tener que guardar mucho dinero. No se vale. La mejor estimación es la mejor estimación con la información que tú tienes a la mano, con tus estadísticas, con tus reportes, con todo. Ni más ni menos, la mejor. Y si tú no tienes información suficiente o estadística suficiente, la comisión te puede proveer de información, pero ahí puedes estar sujeto de que si eres una compañía chiquita, pues a lo mejor te va a dar el parámetro de una compañía grande y vas a tener que reservar mucho más de este parámetro, ¿no? Pero bueno, solo ahorita es para aclarar, eso lo vamos a ver más adelante, ahorita solo es para aclarar que la mejor estimación es lo mejor que tú puedes calcular tu reserva hoy en día. No hay que agregarle de más ni de menos, es la mejor estimación que tú tienes. Y el margen de riesgo, vamos a hablar más adelante de este margen de riesgo, porque para hacer esto hay que tener como que más conocimientos. Ahorita en esta parte del temario nos vamos a enfocar a la mejor estimación. Entonces, antes de empezar con la reserva, bueno, la primera reserva que vamos a ver, ¿sí? La primera, porque hay muchas reservas, varias reservas. No existe una sola reserva. Es reserva de riesgos en curso, mejor conocido como RRC, reserva de riesgos en curso, RRC. Ajá. Antes de entrar a los métodos actuariales y todo eso, vamos a conocer algunos conceptos de seguro. El primero. Uy, pensé que le había desconectado. La póliza. La póliza es el contrato que tenemos con el asegurado con aseguradora. Puede ser una póliza de autos, una de gastos médicos, una responsabilidad civil, una de transportes, una de incendio, uno de robo de habitación. Esa es la póliza, el contrato. Cada persona dentro de la compañía o nuestros clientes va a tener una póliza dependiendo cuántos riesgos tengan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener mi póliza de vida, mi póliza de auto, la de habitación, la de gastos médicos. Ahí tengo 4 pólizas, ¿no? Y no necesariamente van a estar todas juntas porque se miden por riesgo por lo regular. Las pólizas tienen inicio y fin de vigencia. Que por lo regular en los seguros generales o los seguros de daños, la vigencia es de 1 año. Eso es lo más común. Por ejemplo, ustedes pueden ver el auto, la póliza se renueva cada año. El de habitación cada año, el de gastos médicos cada año. Hay casos especiales, vamos a irlos hablando poco a poco. Ahorita nos vamos a enfocar a los seguros de 1 año. Adicional de esto tiene la prima. Y le voy a poner apellidos ya, prima de tarifa. La prima de tarifa es lo que ya le cobramos al asegurado. Y por lo regular, para fines de nosotros, el de cálculo actuarial va sin IVA. Es decir, si nosotros cobramos 100 pesos, por decir algo, más bien al cliente cobramos 100 pesos más IVA. Nosotros lo único que necesitamos es la prima de tarifa, que es la prima sin considerar el IVA. Esta prima de tarifa tiene algunos componentes, que más o menos se los mencioné, pero ahorita ya los vamos a ver un poquito más con detalle.
tiene la prima de riesgo. La prima de riesgo es de esa prima de 100 pesos, a lo mejor el 80%, 80 pesos, por decir algo, ahorita, corresponde únicamente al riesgo. O sea, es lo que yo le cobro al asegurado únicamente por riesgo. Pero al asegurado también le estoy cobrando los gastos de administración, los gastos de adquisición. Por ejemplo, gastos de administración. Pues las personas de suscripción, pues les tengo que pagar un sueldo, ¿no? Al actuario que hizo el cálculo le tengo que pagar un sueldo. Al actuario de reservas le tengo que pagar un sueldo. Al que imprime, al de papelería, o sea, hay gastos administrativos como compañía que yo debo de estar cobrando, ¿no? Porque si yo solo cobrara la prima de riesgo, pues no estaría utilizando este mismo dinero para estar pagando todo lo demás y evidentemente no me va a alcanzar, ¿no? Gastos de adquisición, los gastos de adquisición son aquellos que surgen por la venta de la póliza como comisiones agentes. Aquí voy a hacer otra rayita. Comisiones. Si te hicieron para responsabilidad civil, a lo mejor te hicieron, no, para gastos médicos, te hicieron un examen médico. Entonces, pues, te hicieron un examen médico para saber tu situación de salud, ¿no? A lo mejor si alguien quiere asegurar una bodega, pues mandan a un inspector. ¿Para qué? Hay que pagar al inspector, ¿no? Pero si fijan, son diferentes, ¿no? El inspector es únicamente para poder vender la póliza. Oye, inspector, ve a tal bodega para ver en qué situación está la bodega, para ver si tiene la seguridad, si tiene los dispersores para incendio, si sirven las alarmas, si sirven los detectores de humo, si tienen salidas de emergencia. Porque si algo falla, pues a lo mejor digo, pues no te puedo vender la póliza, ¿no? Entonces, fijan, son gastos relacionados a vender la póliza. Y los gastos de administración son gastos como que los fijos, ¿no? El sueldo, la luz, el agua, el teléfono, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplito, sueldos. El gas, si tienen cocina, ¿no? Teléfono. Teléfono, ahí está. Y evidentemente, pues también tenemos que agregar algo de utilidad, ¿no? O sea, la prima de tarifa contiene todo esto. Podemos ver la prima de tarifa de varias formas. Voy a borrar esta parte de acá arriba. Medio les había puesto una formulita, pero aquí ya la vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, yo puedo escribir que la prima de tarifa, si le quito el porcentaje de gastos, le quito el porcentaje de costos de adquisición y le quito la utilidad, esto debe ser igual a la prima de riesgo. Entonces, se fijan, si a la prima yo le quito gastos, costo de adquisición y utilidad, uno de estos tres elementos, me queda la prima de riesgo. Entonces, de aquí ya puedo ver que la prima de tarifa es igual a la prima de riesgo entre 1 más el porcentaje de gastos, aquí es menos, perdón, menos el porcentaje de costos de adquisición, menos la utilidad. Esto si no conociéramos esta. Si yo no conozco la prima de riesgo, pero conozco estos elementos, pues la puedo calcular así. Pero también puede ser al revés, y eso es como que lo más natural, ¿no? Y esta es la formulita que yo les había puesto. Lo más natural es de que yo conozca la prima de riesgo, y a la prima de riesgo le voy a aumentar el porcentaje de gastos más el costo de adquisición más la utilidad. Y eso me da la prima de tarifa.
Entonces, si se fijan, es lo mismo, pero fíjense los signos. Depende de qué información les den, ¿no? Les puedo decir, oye, la prima de tarifa es esto, pero los gastos son estos. Obtén la prima de riesgo. Si les digo eso, pues tienen que usar esta fórmula. Tiene menos. Factoricen, vean lo que están haciendo. Prima de tarifa menos el porcentaje de la prima de tarifa, menos el porcentaje de costos de adquisición de la prima de tarifa, menos, aquí también debería ir en porcentaje, ¿no? Puede ser en monto, también hay que tener cuidado. Aquí es la fórmula, es por porcentaje. O si yo les doy la prima de riesgo y los porcentajes, pues van a tener que aplicar esta. Si fijan, agregar gastos aquí es más sencillo por la vigencia de un año. No es como en seguros de vida que tenemos que multiplicar por la probabilidad de que suceda ese prima y traerlo a valor presente. No, aquí como es de un año, es más sencillito. Pero se fijan, es como que lo mismo que habíamos, pero como es más sencillo por el corto plazo, porque solo es de un año, no nos hacemos tanto relajo. Ok. Entonces, como decía, la prima de tarifa, y ya le voy a poner PT para no estar escribiendo todo, es la prima que cobro. Y entonces lo que va a suceder no estoy diciendo nada, no piensen que se fue la día. Lo que va a suceder es esto. Cuando yo emita la póliza, o sea, cuando nace, voy a tener un inicio de vigencia y un fin de vigencia. Como decía, por lo regular esto dura un año. Por lo regular. Puede extenderse, pero ahorita vamos a hablar de pólizas de un año, ¿vale? Entonces, la reserva que vamos a ver primero, como decía, es la reserva de riesgos en curso. ¿Por qué se le llama riesgo en curso? Porque si el día de hoy estoy aquí parado, yo tengo un riesgo en curso, está corriendo un riesgo. Por eso se le llama reserva de riesgos en curso. Son para estas pólizas que están vivas, que están vigentes. Entonces yo tengo que crear una reserva que me dure para todo este año. Por lo regular, ¿qué va a pasar? Mucha gente dice que el riesgo nace el riesgo, y como va avanzando el tiempo, pues va disminuyendo hasta que el riesgo se hace en cero, ¿no? De aquí nace la idea de hacer un porrateo a través del tiempo. ¿A qué me refiero con un porrateo? Pues uno dice, bueno, al principio yo debo tener todo el dinero guardado, por así decirlo. Y como vaya pasando el tiempo, y no es el tiempo, aquí quiero advertirles eso, no es como pasa el tiempo, es como pasa el riesgo, pero pues tenemos que medir de cierta forma el riesgo con el tiempo. Entonces hacemos el supuesto de que a lo mejor de la forma en que avanza el riesgo, el tiempo, el riesgo va disminuyendo. Es decir, si yo contraté mi póliza de auto aquí, pues a lo mejor tengo que guardar el 100% de la póliza, ¿no? O de la prima, o el 100% de mi reserva. Aquí debo tener 100% de algo. Todavía no sé calcularlo, pero necesito el 100% de algo en este momento. Sin embargo, me dicen, oye, si ya vas a la mitad, a lo mejor ya no estás el 100%, ¿no? Ya solo te queda la mitad de tiempo y suponemos que el riesgo es lineal. Puedo decir que el riesgo me falta la mitad, ¿no? Entonces voy a tener solo el 50% de algo, o sea, de la reserva, de lo que tengo que guardar. Si ya estoy a 3/4 de la vigencia, pues uno diría, pues ya únicamente voy a guardar el 25% de algo. Todavía no sé qué voy a calcular, pero el 25%. Entonces, ese es un supuesto que utilizamos para este tipo de reserva, de que el riesgo se va amortizando o se va liberando, por así decirlo, se va decreciendo a través del tiempo.
Pero eso que podría, en qué casos podría funcionar? Porque vamos a analizar un poquito. En autos funciona, ¿no? Como que uno podría decir que así como avanza el tiempo, pues tengo menos chance de que la persona choque, ¿no? O sea, es diferente decir, oye, ¿cuál es la probabilidad de que choque en un año? Pues vas a decir, no, pues en un año pues es 60%, ¿no? Y si yo te digo, oye, ¿cuál es la probabilidad de que choque en un día? No, pues ya es mucho menos, ¿no? La parte proporcional del año. Ah, pues sí, como que suena, ¿no? Como que suena proporcional. Pero sabemos que hay siniestros el último día, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese supuesto. Por ejemplo, los seguros que cubren construcción. Les explico un poquito qué es lo que hace esos seguros. Los seguros de construcción, pues cubren en caso de que la construcción se caiga. Entonces les pregunto, ¿el riesgo creen que se comporte lineal? ¿Qué pasa en la construcción? Voy a ponerlo aquí abajito. También supongamos que es un año de póliza, porque estas pueden ser más largas, pero supongamos que es un año. La construcción aquí lleva bien poquito, entonces a lo mejor pues no necesito tanto dinero, ¿no? Sin embargo, acá ya casi está el 100% de la construcción, entonces a lo mejor el riesgo va aumentando. ¿Por qué va a aumentar el riesgo? Porque si el edificio se cae un día antes de la cobertura, pues yo tengo que pagar todo el edificio, todo lo que lleva. En cambio, si se cae cuando apenas llevan un piso, pues a mí me va a salir más barato, ¿no? Entonces, como que este supuesto de linealidad no sirve, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el riesgo no disminuye como va avanzando el tiempo. Sin embargo, se ha visto que por simplicidad y que es muy poco probable de que ya avanzando tanto ocurra un siniestro, se vale pensar que los seguros de construcción también se puedan devengar de una forma lineal. Es decir, es muy seguro que ya llevan mucha seguridad y si se cae el edificio es porque hicieron algo muy malo. Pero como van avanzando tienen la seguridad necesaria y todo eso, entonces la probabilidad de que se caiga el edificio faltando un día es bien poquita. Entonces como que se puede hacer el mismo análisis y pensar que el riesgo se va decrementando según cómo pasa el tiempo. A este método le vamos a llamar el método de prima de vengada. Déjenlo a punto, caray, no es el borrador. Ya lo perdí, aquí está. Y perdón, se me olvidó hacer una aclaración. Ahorita nosotros solo vamos a ver métodos determinísticos. No vamos a ver métodos estocásticos, derivado de que ustedes todavía no cuentan con las herramientas para ver métodos estocásticos. Todos van a ser métodos determinísticos. ¿A qué me refiero? No hay volatilidad en las reservas. Aunque necesitamos volatilidad en las reservas para el ajuste por riesgo. Pero bueno, poco a poco lo iremos viendo, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos a puros métodos determinísticos. Nada estocástico. Entonces, el método de prima de vengada. ¿Qué significa método de no devengada? La palabra devengada o devengado proviene de ganancia o ganada. Se puede traducir como el método de prima no ganada. Si lo buscan en inglés se llama earn premium, de ganar, de ganancia. Y esto obedece de que dicen, bueno, yo a tiempo cero me gané una prima de tarifa. A este tiempo me gané una prima de tarifa. El 100% de la prima de tarifa. Pero como vaya pasando el tiempo, yo me voy ganando un cachito. Por ejemplo, cuando ya vaya a la mitad, aquí lo que me está diciendo es de que, oye, pues va iniciando la vigencia, guarda toda la prima completita. ¿Por qué? Porque no sabemos qué le vaya a pasar, ¿no? ¿Qué tal que aparece el siniestro? Tú, aunque ya la vendiste, no es ganancia todo. Entonces dices, bueno, sí lo voy a dejar. Pasa la mitad de tiempo, tú podrías decir, bueno, ya pasó la mitad, ya me gané la mitad. Eso es como el método más sencillo, pero
Entonces, la reserva va a ser igual a la prima de tarifa por el factor que me vaya diciendo esto. Y vamos a llamar el factor de no devengado. Ajá. Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo calculamos este factor de no devengado? Entonces decimos, supón que te encuentras aquí, en este punto. ¿Cómo podríamos calcular la reserva? Para eso vamos a crear una nueva fecha. Y por lo regular, bueno, no por lo regular, las compañías de seguros tienen que calcular esta reserva, la reserva de riesgos en curso, mensualmente, sin falla. Todos los meses la tienen que estar calculando. ¿Por qué? Porque todos los meses se emiten pólizas y cancelan pólizas y se vencen pólizas. Entonces todos los meses tienen que estar calculando reserva para saber cuánta reserva tienen que estar guardando. Entonces, cada cierre le vamos a llamar fecha de evaluación. Fecha de evaluación. Entonces, si estamos parados aquí en la fecha de evaluación, tengo que encontrar una forma de que me diga cuánto me hace falta, porque es el no devengado, ¿no? Pues se fijan, hay de dos formas. Si yo tengo esta parte, le podemos decir la devengada, la transcurrida o la ya ganada, es el complemento de esta. Entonces, pues podemos hacerla de ambas formas, ¿no? Yo lo voy a calcular como el no devengado. Entonces, yo quiero saber cuánta distancia queda aquí. Entonces, si quiero saber cuánta distancia hay aquí, pues es como el fin de vigencia menos la fecha de evaluación, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner el factor de no devengado va a ser igual al fin de vigencia menos la fecha de evaluación, ¿no? Todo esto entre, para saber la proporción, tengo que dividirlo entre algo. ¿Entre qué sería esta porción? ¿De quién? Pues de todo. Pues tengo que hacer fin de vigencia menos inicio de vigencia. ¿Qué restricciones debe de tener esta cosa o esta fórmula? Fin de vigencia menos inicio de vigencia, a esto también se le conoce como vigencia. Vigencia de la póliza. Entonces esto lo puedo escribir como el fin vigencia menos la fecha de evaluación entre la vigencia. Podemos usar esa formulita, fin de vigencia menos la fecha de evaluación entre VIG. Les digo algo, a partir de aquí ya voy a poner muchas abreviaturas porque las fórmulas van a empezar a crecer y a crecer, ¿eh? Entonces les recomiendo que se vayan aprendiendo las abreviaturas, ¿no? Primero sí los voy a tratar de poner completas, pero va a llegar un momento que ya voy a poner simplemente la abreviación. ¿Qué restricciones debe tener eso? La vigencia no puede ser menor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Si es menor o igual a 0, para empezar, si es 0, es no definido. Ya lo aprenden de su examen, ¿no? Algo dividido entre 0 no está definido, ¿no? Eso no puede darse, no puede existir, ¿no? No puede ser negativo, porque si es negativo me estaría diciendo que me falta un tiempo negativo, ¿no? La parte de arriba, se dan cuenta, siempre tendría que ser más grande el fin de vigencia. Si no, esto se va a volver en negativo, entonces me va a decir algo raro, ¿no? Entonces, hay que contemplar esas situaciones y ahorita voy a dar unos ejemplos. Simplemente vean, este número va a estar entre 0 y 1. Esto está entre 0 y 1. Entonces yo puedo definir como el factor devengado
igual a 1 menos el factor de no devengado. Esta es una igualdad que pueden utilizar. ¿Cómo se sacaría el factor de devengado? Pues fácil, quiero saber cuánto ha transcurrido de aquí a acá. Pues sería la fecha de evaluación menos inicio de vigencia, que es diferente entre la vigencia, porque son complementos. Estos dos son complementos. El factor de devengado más el factor de no devengado debe sumar 1. No puede, bueno, la vigencia, ¿no? Pero debe ser 1. Voy a poner unos ejemplitos. ¿Qué puede pasar? No está mi borrador, aquí está. Y voy a dejar la formulita abajo. Del factor. Ok, vamos a suponer 4 pólizas. La póliza A, la póliza B, la C y la D. La póliza A va de aquí a acá. La póliza B va de aquí a acá. La póliza C va de aquí a acá. Y la póliza D creo que solo necesito 3. Con 3 es más que suficiente para mostrar mi punto. Hay 3 pólizas, no le estoy poniendo fecha, imagínenselo ustedes. Existen 3 pólizas de esta forma, con esos inicios de vigencia. Una inicia de aquí a acá, una inicia de aquí a acá y otra inicia de aquí a acá. Y le voy a poner aquí, este es su ini big con su fin big, ini big con su fin big, ini big con su fin big. Como les decía, la compañía tiene que estar calculando la reserva cada mes. Entonces supongamos que el primer mes que la va a calcular es aquí. Esta es la fecha de evaluación 1. Después va a haber una que cae acá. Después va a haber otra aquí. Y otra acá. Entonces, para la primera reserva tengo que usar esta formulita, no, bueno, borré la otra, pero únicamente la única póliza que está ahí es la, porque a este corte la única que cae es la. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que va a suceder, yo la reserva de riesgos en curso de la póliza a la primera fecha de evaluación, ¿cuál es? Pues mi formulita, ¿no? Tengo que ver cuánto hay de aquí a acá. Entonces es la prima de tarifa, no sé cuánto esté cobrando, por la prima de tarifa de A por, voy a multiplicar el fin big menos el ini big y va a ser la fecha de evaluación 1, FECVAL 1 menos fin big. Y ustedes dirían, oye, pero esta, pues a lo mejor no empieza todavía, pero sí podría calcularla si ya la conozco, ¿no? A lo mejor así, pero ¿qué pasaría? Fíjense, si yo hago fin big menos FECVAL 1, va a ser más grande el numerador que el denominador, entonces me va a salir un número más grande que 1. Entonces hay que arreglarla, ¿no? Porque realmente yo no necesitaría calcularle reserva a eso, ¿no?
Entonces deberíamos de sacar como que hay una reglita, pero ahorita la vamos a ver con calma, ¿no? Después, ¿qué va a pasar? En este segundo punto, la reserva de riesgos en curso de la póliza A ya debería de ser cero. ¿Por qué? Porque el fin BIC está antes de la fecha de evaluación, o sea, esta diferencia es negativa. Ya terminó y la reserva de riesgos en curso únicamente cubre las pólizas vivas. Esa póliza ya terminó, por lo tanto debería de ser cero, ¿no? Sin embargo, ahora van a ser la póliza C, la reserva de riesgos en curso de la póliza C, que va a ser lo mismo, la prima de tarifa de la C, y vamos a aplicarle la misma fórmula, la FEC-VAL 2, ahora con fin INI entre la vigencia, ¿no? Ya no voy a poner fin entre solo la vigencia, ¿no? Entonces aquí yo sumaría dos pólizas, este y esta, ¿no? Y ven, aquí ya se hizo cero. Entonces como que hay que agregar una condición acá para que esto siempre se cumpla, ¿no? Se haga cero. Porque las compañías guardan todas las pólizas, todas. Imagínense, si ustedes corren la fórmula normal, van a poner fecha evaluación 2 menos fin de vigencia, les va a dar algo negativo. Entonces hay que tener cuidado para ver qué es lo que tenemos que hacer ahí, pero ahorita lo arreglamos. En la fecha de inicio 3, otra vez, la reserva de riesgos en curso de la póliza A debe ser cero. ¿Por qué? Porque ya terminó vigencia. Pero ahora nació la póliza 3, la B, perdón, reserva riesgos en curso B. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser la prima de tarifa de la B por pues, su FECVAL 3 menos el INIBIG de él entre su vigencia, ¿no? Y la reserva de riesgos en curso de la C también va a ser la prima de tarifa de la C por la FECVAL 3 menos el INIBIG entre su vigencia. Solo tengan cuidado, este es el inicio de vigencia de la C y este es el inicio de la vigencia de la B. Entonces fijan, este tramito es el que refleja, este tramito es el que refleja este, y todo esto que me falta acá es lo que refleja esta. ¿A qué voy con esto? Que los factores se tienen que calcular por póliza. Ahora imagínense MetLife que tenía todo el gobierno. Para calcular las pólizas del gobierno tendrías que ir póliza por póliza calculando esto. Por eso dicen que las bases de datos son enormes, ¿no? Y cada uno tiene su diferente factor, ¿no? Vamos a llegar a esta. ¿Qué va a pasar en este momento? La reserva de riesgos en curso de la A debe seguir siendo cero. La reserva de riesgos en curso de la C es cero porque ya terminó. O sea, esta fecha está hasta acá y esta ya terminó. Y la reserva de la B, pues va a ser lo de la B, es igual a prima de tarifa por la fecha de evaluación 4 menos su fecha de fin entre su vigencia, ¿no? O sea, esta misma fórmula, ¿no? Entonces, fijan, hay que agregar una condición a esto para que me dé los casos cuando se hace cero. Voy a dejarlo tantito así para que tengan la pantalla y le puedan dar pausa adelante si quieren ver todas las fórmulas, pero hay que hacer una fórmula que me considere todo esto. Entonces, bajo ese supuesto, realmente mi factor de no devengado, ¿qué tendríamos que hacerle? Entonces, yo sé, abajo tiene que ir la vigencia. Esa no hay pierde. Siempre tengo que dividir entre la vigencia. Pero hay que hacer algo. Por ejemplo, aquí. Esta póliza, si yo hago una diferencia, va a pasar que el numerador va a ser más grande.
Entonces, ¿qué tal que digo que cuando esto suceda, pues que agarre este, para que solo sea lo más uno? Entonces, si quiero comparar este con este y me quedarme con este es más grande que en este, entonces sería como el máximo, ¿no? Entonces yo tendría que ver como que el máximo. A ver, vamos a ver, no. Primero, sí, la fecha de evaluación este siempre es fin. Fecha de evaluación, aquí es al revés, ¿no? Incluso aquí es la de fin menos la de evaluación. Fin, evaluación, porque la de fin siempre es más grande. Perdona, yo me equivoqué. Es fecha fin menos fecha evaluación. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer cuando es el fin, o sea, si estoy viendo la fecha de evaluación y el fin de vigencia todavía está más lejos, pues siempre tengo que agarrar el mínimo, ¿no? El mínimo entre la fecha de evaluación y el fin de vigencia. Si agarro el mínimo, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este caso, si agarro el mínimo entre este y este, me va a dar este. Si agarro el mínimo entre este y este, me va a dar este. Ajá. Pero es lo que yo no quería, ¿no? Entonces, más bien, no se puede así directo. Tenemos que hacer una formulita más compleja. Vamos a hacer algo. Si la póliza todavía no empieza, vamos a decir, vamos a poner, si la fecha de evaluación es menor al inicio de vigencia, o sea, si sucede esto, entonces voy a borrar este. Entonces el factor de no devengado va a ser igual a 1. O sea, me falta todo. Todavía no empieza, pero me falta todo. Otra condición que puede pasar si la fecha de evaluación es mayor al fin big, como sucede aquí, la fecha de evaluación ya es mayor que el fin big, entonces el factor de no devengado es igual a 0. Y ya por último, si ninguna de estas sucede, entonces si esto es falso, entonces el factor de no devengado va a ser igual al fin big, el fin de vigencia, menos el fake val entre la vigencia. Eso es. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba de fuego de esta fórmula. A ver, aquí estaba la FECVAL 3 y la FECVAL 4. Vamos a ver primero para el inicio de vigencia. Es la fecha de evaluación es menor que el inicio de vigencia. No, entonces paso al siguiente. La fecha de evaluación es mayor que la fecha fin. No, entonces lo que tengo que hacer es el fin de vigencia menos la fecha de evaluación entre la vigencia, ¿no? Entonces palomita, funciona. ¿Qué pasa en el caso de la C?
considerando esta. La fecha de evaluación es menor que el inicio de vigencia. Sí, entonces voy a poner 1. ¿Por qué 1? Pues porque tengo que guardar toda la prima, ¿no? Porque todavía no sucede el riesgo. Si todavía no le emito, esto no existiría, ¿no? Esto se le llama emisión anticipada, pero lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale? Y también viene la lectura, en lo de la CUSF. Pero lo voy a explicar con más calma a qué se refiere a emisión anticipada. Pasa la fecha de evaluación 2. Para la póliza A, ¿qué va a pasar? ¿La fecha de evaluación es menor al inicio de vigencia? ¿Esta fecha es menor que esta? No. Me voy a la segunda. ¿La fecha de evaluación es mayor que el fin BIG? Esta fecha es mayor o igual que esta. Sí. ¿Qué voy a poner? 0. Entonces va a ser prima de tarifa por 0. Pues la RRC de 0. La prima de tarifa por 0 va a ser igual a 0. ¿No? Entonces está bien, porque ya no hay riesgo en curso. Va a ser 0. Para mi fecha, pues va a pasar lo mismo que acá arriba cuando hicimos el primer caso. La fecha de evaluación es menor que el inicio de vigencia. Este es menor que este, no. La fecha de evaluación es mayor que el fin de vigencia. Este es mayor que este, no. Entonces, ¿qué hago? Este menos entre la vigencia. Ok, estamos perfectos. En este caso, para la A ya va a pasar lo mismo. Vamos a caer en este caso donde la fecha de evaluación es mayor que el fin de vigencia. Esta es mayor que esta. Entonces la reserva de A, reserva de riesgos en curso de A, es igual a 0. La reserva de riesgos en curso de B, aquí es igual a... ¿La fecha de evaluación es menor que inicio de vigencia? No. ¿La fecha de evaluación es mayor que el fin de vigencia? No. Entonces voy a sacar el tercer caso, ¿no? Que es la prima de tarifa por el fin menos la FECVAL entre la vigencia. Y la reserva de riesgos en curso de C es la prima de tarifa por lo mismo, solo que son fechas diferentes, ¿no? O sea, aquí me falta un cachetito y aquí me falta todo este cacho. Para el caso para la cuarta fecha, ¿qué va a pasar? Pues la reserva de A va a ser lo mismo, ¿no? Porque la fecha de evaluación ya es mayor que el fin, entonces es esto, siempre va a ser este caso 0. Y lo mismo va a pasar con la póliza C, esta también ya va a ser igual a 0. Entonces, la reserva de esta póliza, pues va a ser la prima de tarifa por la de fin menos la de FECVAL entre la vigencia. Y la RRC total, se me olvidó, RRC total, pues es la suma de todas, ¿no? Pero así podemos tener muchas pólizas, muchas. Y se tiene que calcular la reserva para cada póliza. Y ya la reserva total de la compañía va a ser la suma de eso. Les digo, ese es el método de no devengado. Si se fijan, lo complicado es obtener este factor, esa reglita, y hacerlo para el montón de pólizas, ¿no? Eso es lo complicado. Entonces, ese es el método más sencillo. El que más... Bueno, anteriormente se utilizaba eso, pero si se dan cuenta, aquí no refleja nada de siniestralidad, ni nada de eso, ¿no? Como que... ¿Cómo podemos estar tan seguros que esa es mi mejor estimación? Porque yo les había dicho que hay que utilizar la mejor estimación, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de esos? Pues no podemos, simplemente no podemos. Sin embargo, vamos a tratar de ponerlo como notación completa, ¿no? Entonces, a ver, la reserva debe ser igual a los egresos menos ingresos. Y ahorita no vamos a hablar del valor presente porque les dije, como es un año, nos ocupa. Entonces son egresos menos ingresos. La reserva. Y aquí voy a incorporar un concepto nuevo. El mejor estimador, o sea, esta es la reserva.
Pero el mejor estimador también se le conoce como BEL, por sus siglas en inglés de Best Estimate Liability. El mejor estimador también se le conoce como BEL, Best Estimate Liability, y de aquí en adelante voy a decir BEL. Siempre que diga BEL es el mejor estimador. Ya, apréndanse eso. BEL, el mejor estimador. Ya no voy a decir mejor estimador, veces ya voy a decir directamente BEL. Entonces, lo que nos dice Solvencia 2 nos dice que la reserva es igual al BEL más margen de riesgo. Eso nos dice Solvencia 2. Que la reserva es igual al BEL más el margen de riesgo. Reserva es igual a margen de riesgo, mejor estimador más margen de riesgo. Por lo tanto, como es el mejor estimador, pues por nosotros como actuarios, que entendemos como mejor estimador? El promedio. Entonces, ahorita, como les decía, este término de margen de riesgo lo vamos a dejar al ladito. Pero, si analizo esto, yo sé que la esperanza de la reserva, entonces, ya suena más bonito. O sea, va a ser igual a la esperanza de los egresos menos la esperanza de los ingresos. ¿Qué son los egresos? Ahorita solo los egresos vamos a pensar que son los siniestros. Son los siniestros, esas son las salidas. Pero recuerden, egresos son siniestros, gastos, comisiones, todo eso. ¿Y los ingresos qué son? Pues el único ingreso de la compañía es la prima de tarifa. Entonces, ¿cómo decirlo? Las compañías de seguros normalmente, aunque tú estés pagando tu seguro de auto mensualmente, por decir algo, dicen, bueno, Jaimito tiene un seguro de auto, de 1,200 pesos. Esta es la prima de tarifa. Lo que hacen las compañías, y paga mensual, vamos a ponerlo aquí, paga mensual. Creo que tengo que clavarlo un poquito más. O sea, 12 pagos. Aunque tú hagas 12 pagos, eso significa que mes con mes lo que pagas o lo que recibe la compañía deberían de ser 100 pesotes, ¿no? Porque es una póliza de un año. Sin embargo, aunque ellos no han cobrado 100, la compañía registra contablemente $1,200, o sea, como si ya le hubieras pagado tú el dinero. Entonces recuerden, ¿qué pasaba en seguros de gastos, en los seguros de vida? Como la prima se recibía todo al principio, en la reserva ya no se consideraba, ¿no? Porque ya había sucedido. Por contabilidad, por tenerlo ya registrado y no duplicar efectos en contabilidad, esta parte de ingresos no la vamos a considerar ahorita. Esto va a desaparecer por esto, porque la compañía ya los registró. O sea, los egresos futuros esperados, ya no hay egresos futuros esperados. ¿Por qué?
porque ya lo registré contablemente, como que dije, ah, ya lo recibí. Por esa razón, este ya no se va a registrar, ¿no? Entonces, con base a eso, con base a ese ejemplo, lo que va a suceder es que el BEL va a ser igual a la esperanza de egresos, nada más. Vamos a poner ahorita que X es igual a egresos. Y solo las Y son igual a las primas. Ahí está. Pero bueno, ¿qué tal que no sabemos cómo se distribuye? No sabemos cómo se distribuye X para poder obtener esta. Úchales. ¿Qué podemos hacer si no conozco? O sea, vamos a llegar y nos van a decir, calcula la reserva y nos van a decir, pues ¿cómo, no? ¿Cómo la hacemos? Lo único que yo sé de información es la prima de tarifa. Esa yo sí la conozco. ¿Y qué relación hay entre estas dos? Vamos a analizar un poquito el negocio de seguros. ¿Qué pasa? De la prima de tarifa pago siniestros. De la prima de tarifa yo pago siniestros. Eso quiere decir que una parte de la prima de tarifa sirve para pagar siniestros. ¿Esto cómo lo expresamos matemáticamente? Pues yo puedo decir que aquí voy a poner siniestros, ¿no? Siniestros. Entonces lo que yo puedo decir es de que yo puedo calcular X a partir de Y, pero por un factor. Yo sé que los siniestros pueden ser igual a Y por un factor, o sea, de las primas que yo tengo, voy a pagar los siniestros. ¿Cómo obtengo este factor? Pues despejando eso justamente. El factor es igual a X sobre Y, que esto es igual siniestros entre prima de tarifa, y esto es igual a factor esto es igual a un factor de siniestralidad. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Sencillito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver la historia, nos vamos a ir a la estadística, a las bases de datos, y a lo mejor le decimos, oye, dime todos los siniestros de autos, todos los que tengas de 2 años. Y tal vez nos digan, oye, los siniestros de autos de 2 años son 5 millones, ¿no? Lo voy a dejar en 5. ¿Y cuánta prima hemos nosotros cobrado, no? Nosotros hemos cobrado 10 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi factor de siniestralidad es del 50%. Entonces queda súper padre, ¿no? Porque esto va a ser igual a ¿cómo se llama? A la prima de tarifa por el factor de siniestralidad, que le voy a llamar así. Lo voy a llamar así, factor de siniestralidad BEL, porque es mi factor de siniestralidad de mi mejor estimación por mi información. FS BEL. Pero van a decir, oye, pero esto siempre va a ser fijo, ¿no? O sea, la póliza dura 1 año, ¿a poco siempre vas a guardar todo el dinero? No, aquí está lo padre. A esto también le vamos a agregar el factor de no devengado.
Entonces va a ser la prima de tarifa por el factor B, por el factor de no devengado. Ese va a ser mi mejor estimador para cada póliza. De aquí ya vamos a utilizar más estadística. Porque a lo mejor les dan así los datos, 5 entre 10. Pero en estadística sabemos que cada parámetro tiene una desviación, tiene una distribución, etc, etc, ¿no? Les repito, son métodos determinísticos. Ahorita no vamos a simular, ni a hacer procesos estocásticos, ni nada de eso, porque les faltan las herramientas todavía. Pero sin embargo, la herramienta de la estadística ya la tenemos. Entonces, a lo mejor lo que ustedes podrían decir es, bueno, este factor, pues sí, como que se ve muy bonito, pero a lo mejor podemos hacer más estudio, ¿no? O sea, sacarle más jugo al factor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues a lo mejor ustedes, o no alguien, o van a mandar a alguien, o alguien ya lo hizo, a lo mejor pueden decir, pues vamos a verlo por año. De los últimos... La norma, cuando la lean, la CUS, dice que deben de tener información suficiente, homogénea, bla, bla, varias características. Entonces, información suficiente, si les digo 2 años, ¿creen que sea suficiente? Pues no, ¿verdad? Yo no pondría las decisiones de 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos decir, pues 2010, ¿no? 2011, 2012, así hasta 2019, por lo menos, porque 2020 va empezando, ¿no? Yo puedo agarrar toda esta información, puedo pedir los siniestros y puedo pedir la prima. Aquí voy a meterme en temas un poquito técnicos. Los siniestros los pueden pedir de 2 formas. Los siniestros ocurridos. ¿A qué se refiere con siniestros ocurridos? Los siniestros que tú conoces. Tal cual. Alguien llegó y dijo, oye, choqué. Ah, está bien. Vamos a abrir tu siniestro. O los siniestros pagados. Porque son cosas diferentes. Puede suceder de que ocurrió un siniestro y todavía no lo pagas. ¿Ven la diferencia? Entonces hay de 2 sopas. Si tú pides siniestros ocurridos, lo tienes que comparar con la prima emitida. Entonces, una forma de obtener es siniestro ocurrido entre prima emitida. Y si pides siniestros pagados, puedes pedir la prima pagada. Bueno, prima cobrada. La prima cobrada. ¿Para qué? Porque estas son estimaciones contables y estos son flujos de efectivo. De lo que yo pagué, de la prima que yo cobré, cuánto he pagado de siniestros. Y aquí de lo que yo emití, cuánto me ha ocurrido. Deben de ser muy parecidos. Si es una compañía muy buena, estos prácticamente deben ser iguales. Algunos sí hay diferencia, ¿no? Porque a lo mejor supongan un asesinato, bueno, no es vida, ¿no? Perdón. Que una bodega se quemó, pues a lo mejor tardas mucho en pagar el siniestro. ¿Por qué? Porque hay que analizar más, pero a lo mejor ya cobraste la prima, entonces aquí va a ser 0 entre la prima. Pero como si lo ves en el ocurrido ya lo tienes y la prima emitida también. Entonces este tendría estimación y este no. Son detalles contables, o sea, ya es algo más de la práctica, pero es bueno que lo sepan porque existen los 2 datos y aunque parezca que es lo mismo, no son lo mismo. Entonces pueden pedir siniestros, la prima de tarifa y pues vamos a calcular el factor, ¿no? El factor que vamos a elegir nosotros va a ser los siniestros entre la prima de tarifa, ¿no? A lo mejor yo lo estoy poniendo anual, pero también lo podríamos pedir mensual o trimestral o semestral la información, ¿no? Entonces a lo mejor con 10 años, pues ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a tener una serie de factores, podemos obtener el promedio de los factores, o sea, podemos obtener X barra y la desviación estándar, ¿no? De esta tablita, ¿no? Vamos a hacer ejercicios, tranquilos, no se preocupen. ¿Qué más podríamos hacer? Pues una serie de tiempo, ¿no? Pues a lo mejor tratar de pronosticar los siniestros de 2020, si nosotros vemos una tendencia. Si nosotros vemos una tendencia con
regresión lineal podríamos proyectar los siniestros de 2020 y lo mismo con la prima, ver una tendencia para ver si la puedo proyectar y proyectar el factor o directo el factor, proyectar el factor directo. A lo mejor que dependa de los siniestros, ¿no? O dependa de la prima. ¿Por qué de la prima? Pues a lo mejor si he vendido más, pues esperaría más siniestros. Entonces, a lo mejor los siniestros van de la mano de esto, ¿no? Recuerden, o sea, no les recomiendo una serie de tiempo porque hay que tener una medida de exposición. La serie de tiempo checa más tendencias. Una regresión lineal va a tener su variable de respuesta, que pueden ser los siniestros, y la que está dando información. Si yo he vendido más primas, seguramente tengo más siniestros. Hay una relación entre estos dos. Y muy seguramente este factor tiene una relación también, porque está en la fórmula, ¿no? Van de la mano. Entonces aquí es donde ya se deben de poner ustedes creativos cómo encontrar ese factor de siniestralidad. Pero lo que dice ahí es el mejor estimación de Bell. El FC Bell lo pueden hacer por cualquier método, una regresión, simplemente una tablita de factores, lo pueden calcular anual, trimestral. Solo ojo, si lo calculan mensual, hay que anualizarlo porque debe de estar en términos anuales porque el seguro corre de forma anual. Hay que tener cuidado también con la temporalidad que estamos utilizando. Entonces, si se fijan, hay muchas metodologías de qué usar aquí. Vamos a trabajar en Excel, espero que ya me regresen mi compu, pero en Excel vamos a hacer un ejemplito de todo esto, de cómo podríamos calcular un factor en Excel o en R, donde quieran. Yo lo voy a hacer en Excel para que sea más visible para ustedes. Pero para que se den una idea, y vamos a calcular la reserva de algunas pólizas para que vean cómo funciona. Adicional a esto, ahorita vamos empezando con los métodos. Y como decía, en el capítulo creo que 5.1.3 o el 13, no recuerdo. No, debe ser 3 o 4. Dice que debes de tener información suficiente, homogénea, bla, bla, bla. Si tú no cuentas con información, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, te va a proveer de este factor FC. Si no tienes info suficiente, te va a proveer del FS Bell. ¿Cómo obtienen este factor de suficiencia de Bell? Pues agarran información de mercado. Pues agarran todas las compañías y calculan un factor. ¿Por qué no es tan bueno eso? O sea, es bueno cuando no tienes información, ¿no? Pero ¿en qué casos te puede perjudicar? Por ejemplo, a lo mejor es una compañía que va empezando y muy especializada en ciertos vehículos. A lo mejor tú solo proteges vehículos de taxistas, o sea, son carros económicos. Pero si agarra todo el mercado, pues hay carros de gama alta, camionetas, y eso va a hacer que la desviación de la información pues se haga más grande, ¿no? Un factor más grande. Entonces no necesariamente te conviene, ahí te va a perjudicar porque vas a necesitar guardar más dinero, pero es un precio que debes de pagar por no tener información. Y puede pasar al revés, si tú eres una compañía que es muy grande y por alguna razón no tienes información, pues va a hacer que tu reserva sea más pequeña y corres el riesgo de que a lo mejor no tengas el dinero suficiente para enfrentarlo, ¿no? Pero bueno, son temas de la comisión. Entonces, por favor, busquen esta tablita de tarea. Buscar tabla. En esa tablita viene por ramo: automóviles, incendio, transportes marítimo. Viene el FCB y el FS 99.5. Vienen desviaciones, diferentes percentiles. Esta tablita es pública. Aunque no lo crean, esta tablita es pública. Búsquenla para que la tengamos a la mano. Porque no vaya a ser que en el examen les diga que ese factor y si no tienen la tablita pues se van a quedar sin eso, ¿no? Entonces busquen esa tablita.
lean los capítulos del 5.1 completito, en especial hasta el 5.16, 5.1.16, capítulo 5.1 hasta el 5.1.16 lean, que es la reserva catastrófica para riesgos hidrometeorológicos. Es la primera parte de metodologías. Espero ya tener en la semana mi computadora para que podamos hacer un ejemplo de todo esto en Excel, para que vean cómo funciona. O sea, ya viendo numeritos, una póliza y fechas, se van a ir dando cuenta cómo funciona, ¿no? Entonces, mientras tanto, vean el video, apunten sus preguntas, porque seguramente hay muchas preguntas, analícenlo, piénsenlo, busquen esta tablita y organizo una sesión para preguntas y respuestas para que vayamos avanzando, ¿vale?